Ahí estamos. Bueno, después de algunos Buenas inconvenientes noches. técnicos, vamos a arrancar. Perdón por la demora, pero bueno, los saludamos acá desde la Posada Errante. Gracias por estar con nosotros otra vez, por acompañarnos siempre. Y hoy tenemos la sexta clase del curso Globalismo y Religión Universal, la penúltima. Y nos acompaña, bueno, un amigo, un gran amigo de todos, un amigo personal, un amigo del Centro de Estudio Castellani, el doctor Fernando Romero Moreno. Hola, Fernando, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Lean? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Y como siempre, Nahuel, acá mi compañero. Bueno, buenas noches a ambos. ¿Qué Bueno, tal, Nahuel, vamos a aprovechar el tiempo porque se nos fue un poquito con estos problemas. Si querés presentarlo a Fernando, arrancamos. Vamos directamente. Dale. Fernando Romero Moreno nació en 1968 en Capital Federal, República Argentina. Vivió en el Palomar, Bellavista, Capital Federal y Rosario. Actualmente reside en Bellavista, Buenos Aires. Es abogado por la Universidad Nacional de Rosario y profesor superior universitario por la Universidad Católica Argentina. Cursó el programa de capacitación directiva de centros educativos, organizado por APDES y la Universidad Austral. Desde los 25 años se ha dedicado a la educación en sus tres niveles, primario, secundario y universitario, ocupando además cargos directivos. Desde los 13 años comenzó a interesarse por las cuestiones cívicas y a militar en política. Es autor del ensayo El nacionalismo, una opción autoritaria, de Rosario, 1994, y de numerosos artículos publicados en el Diario de Filosofía del Derecho, UCA, Revista Jurídica de Mar del Plata y Actualidad Jurídica de la Universidad FASTA, revistas Ahora Información, Cabildo, Gladius y Reino de Valencia, y páginas web como Crítica Revisionista, Carlismo Argentino, Debatime y Prensa. Quiero rápido, yo sé que estamos sin tiempo, pero bueno, aprovechar para promocionar el libro, porque mencionamos algunas publicaciones de su libro La Nueva Derecha, la importancia de un liberalismo popular, del autor, que lo recomendamos, por supuesto, porque es un libro que sí o sí lo tenemos que tener. Hay que tenerlo para conocer y saber de lo que hablamos. Bueno, sin más rodeos, doctor Romero Moreno, lo dejamos con la clase. Bueno, Nahuel, una pequeña aclaración. Sí. No sé si a vos te llegó esa edición, pero está mal el subtítulo. Es Reflexiones sobre la Revolución Conservadora en Argentina. Bueno, buena aclaración, porque a mí me llegó esa. Bueno, y me pareció raro, está bien la aclaración, Fernando, porque cuando entro, en el interior tenía otro subtítulo. Está bien, por eso. Esa fue un error de la imprenta. Tendrías que pedir que te lo devuelvan y que eso lo quemen. Pido mil disculpas. Muy bien. Bueno. Bueno. Fernando, entonces vamos a arrancar con el tema que nos convoca hoy, ¿no? La semana pasada escuchamos al amigo Pablo Muñoz Iturrieta, que nos estuvo hablando sobre la imposición de esta ingeniería anticristiana, y hoy vamos a ver qué sucede ad intra, o sea, la confusión intereclesial. Así que te dejo a vos. Bueno, muchas gracias, Lean. Bueno, efectivamente, vamos a abordar un poco este tema, tratando de no superar los 40 minutos y que después puedan hacer preguntas. Es un tema que ya, digamos, viene como increciendo durante las últimas décadas, por lo menos 50 años, si no más, la confusión intereclesial y tal vez sería mejor decir intraeclesial, es decir, la confusión que hay dentro de la iglesia, la crisis que hay dentro de la iglesia, o como decía San José María, el fundador del Opus Dei, el tiempo de prueba de la iglesia, ¿no? Por el cual pedía que rezáramos para que se terminara. Vamos a ver primero algunas manifestaciones actuales de lo que expresan esto que decimos, y después vamos a ir a ver las causas, los efectos, algunas falsas reacciones y lo que podría ser un camino de solución. Ahí ven, hay una sacerdotisa en la iglesia anglicana, pero que es algo que se está intentando imponer dentro de la iglesia católica,
es uno de los puntos de la agenda de la Iglesia Católica en Alemania, que para los que no sepan, están casi al borde del cisma formal. El cisma, de hecho, ya existe, ¿no? Y después, una iglesia con la bandera LGBT, ¿no? El rechazo a procurar convertir a otras personas a la religión verdadera, a la fe verdadera, es un primer síntoma, ¿no? El padre Castellani decía, hoy no hay que tratar tanto de convertir a los no cristianos en cristianos, sino convertir a los cristianos en cristianos, ¿sí? Bueno, esto no es lo que se ve, más bien hay un rechazo al apostolado ad fidem, incluso se ha estigmatizado la palabra proselitismo como si fuera algo malo en sí mismo. Lo malo es el proselitismo, digamos, que viola la libertad de las conciencias, pero el evangelizar, eso es algo propio de la Iglesia, ¿no? Las liturgias interreligiosas, sabemos que no podemos rezar juntos con los herejes, con los cismáticos, ¿sí? Es lo que se llama la comunión en lo sagrado, en la oración, la communicatio in sacris, ¿sí? Pío XII sí había autorizado, si no recuerdo mal, el rezo del Padre Nuestro con los protestantes y los ortodoxos, porque bueno, tenemos la misma fe en la Trinidad y en la Encarnación, pero solamente eso, ¿no? Cuando Juan Pablo II convocó a la famosa Jornada de Asís, que probablemente no haya sido lo más prudente, y más allá de las rectas intenciones que tenía Juan Pablo II, que además él no adhería al indiferentismo religioso, la aclaración que se hizo desde la Santa Sede fue que precisamente no iban a rezar juntos, sino que se iban a juntar para rezar por separado, porque efectivamente no podemos rezar juntos con judíos, con islámicos, con animistas, no creemos en el mismo Dios, ¿no? Sin embargo, esto de las liturgias interreligiosas está a la luz del día. Bueno, la crisis de abusos sexuales no hace falta que agregue demasiado. La colusión del Estado Vaticano con el nuevo orden mundial. Esto es explícito. Estamos a punto de asistir a una conferencia internacional donde destacados referentes globalistas van a trabajar juntos con obispos, con cardenales, en temas que hacen a la agenda globalista. La idolatría dentro de templos católicos, en la primera diapositiva se veía ahí la adoración de la Pachamama, de la Madre Tierra en los jardines vaticanos. Bueno, también se han prestado otros templos en Roma para este tipo de cosas. La famosa cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar, entre comillas, vueltos a casar. Ahora también está en la agenda la bendición de las parejas homosexuales. Bueno, lo que decíamos, el sacerdocio femenino. Son todas expresiones de una enorme confusión donde muchas veces el fiel común y corriente no sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Hay mensajes equívocos o ambiguos por parte de muchísimos sacerdotes, obispos, de la jerarquía en general. La catequesis está absolutamente desvirtuada. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo llegamos a esta situación, a esta Babel, digamos, religiosa dentro de la Iglesia? Vamos a la siguiente diapositiva. No sé si se puede o no se puede. Las causas. Primero hay una crisis de fe. Esto que el Papa Benedicto XVI llamaba la hermenéutica de la ruptura. Es decir, el acontecimiento más importante, tal vez, de la Iglesia Católica en el siglo XX fue el Concilio Vaticano II. El concilio
fue un concilio pastoral, no fue un concilio dogmático, sí fue un concilio doctrinal, pero de magisterio ordinario, donde había algunas cuestiones que se enseñaron, que siempre la Iglesia las ha creído, siempre, en todo tiempo y en todo lugar, es decir, de magisterio ordinario universal, que obviamente no ofrece mayor dificultad. A eso se le agregaron algunas enseñanzas, o las mismas enseñanzas en un lenguaje nuevo, pero que no ofrecen tampoco ninguna contradicción con el magisterio anterior. Pero en cambio hubo 4 o 5 temas que no quedaron del todo bien explicados, no quedaron en un lenguaje claro, de modo que se pudiera evitar una interpretación errónea. Sea porque los textos son ambiguos, sea porque son incluso tal vez erróneos. Lo cierto es que dieron pie a que se los pudiera interpretar de una manera equivocada. Por eso el Papa Benedicto XVI pedía una interpretación, una hermenéutica de la continuidad en la Reforma, es decir, una continuidad en relación a la fe de siempre, con las reformas que fueran convenientes, adecuadas a la situación actual, partiendo de ese fenómeno pastoral y doctrinal que fue el Concilio Vaticano II. No para rechazarlo, pero sí para interpretarlo acorde con la tradición. Hay también una crisis de autoridad, porque hay una desobediencia muy extendida al magisterio, cuando el magisterio es infalible, o cuando ha definido algo, tal vez no de manera infalible, pero cuando ya ningún católico puede dudar, ¿no? Eso está extendido entre teólogos, entre parte de la jerarquía eclesiástica y también entre los fieles. Pero también a veces hay una obediencia malentendida, ¿sí? La obediencia no es la principal de las virtudes, la principal virtud es la virtud de la caridad. Están las 3 virtudes teologales y las virtudes cardinales. Dentro de la obediencia de alguna manera se enmarca en varias de estas virtudes, pero está gobernada por la virtud de la prudencia, informada por la virtud de la caridad, iluminada por la virtud de la fe. Entonces no puede haber obediencia a lo que es contrario al Evangelio, a lo que es contrario a la revelación. Entonces, muchas veces también encontramos católicos que obedecen independientemente de qué sea lo que se les esté enseñando, ¿no? Entonces, el Papa Pío XI, por ejemplo, dijo que el marxismo es intrínsecamente perverso, y entonces gente con esta mentalidad en aquel momento aceptó esa enseñanza, que es una enseñanza correcta, válida, clara del magisterio. Pero esa misma gente que con obediencia aceptó ese magisterio, hoy escucha a algún obispo decir que el país donde mejor se aplica la doctrina social de la Iglesia es China, y por obediencia también acepta eso, lo cual es contradictorio con lo anterior, porque si el marxismo es intrínsecamente perverso y China es uno de los modos de aplicar el marxismo, por supuesto muy sui generis, como sabemos, pero en muchos aspectos responde a las ideas marxistas, no se puede obedecer a ambas cosas al mismo tiempo, es violar el principio de no contradicción. Hay personas que por escrúpulo prefieren no pensar, pero la realidad es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto, en el magisterio, cuando el magisterio es infalible, es decir, cuando el Papa enseña una verdad sobre fe y moral ex cátedra, o cuando un concilio declara un dogma o anatematiza una serie de errores como heréticos, o la jerarquía, el Papa o los obispos en comunión con el Papa enseñan lo que siempre ha sido sostenido por todos y en todos los lugares, o verdades
que no se contradicen con esa fe de siempre, o sea, el magisterio ordinario universal, muy bien, ahí obviamente hay que obedecer, pues sabemos que son las 3 modalidades de magisterio infalible. En el simple magisterio ordinario puede, en cambio, haber errores, aunque habitualmente no los hay, pero puede haberlos, y si los hay, bueno, lo que corresponde es desobedecer ese magisterio, ¿sí? Y obedecer al magisterio de siempre, porque no es que hay que obedecer al Papa actual, hay que obedecer a todos los papas, pero en definitiva hay que obedecer a Jesucristo. El Papa y los obispos en comunión con el Papa en el magisterio ordinario, simple magisterio ordinario, tienen asistencia al Espíritu Santo, pero no tienen necesariamente infalibilidad. Tampoco la tienen en el gobierno, tampoco la tienen cuando escriben libros de teología como doctores privados. Pueden ser muy buenos esos libros, pero también pueden tener errores. Entonces no se puede poner al mismo nivel lo que es magisterio infalible o las decisiones justas que tomen el Papa y los obispos y que hay que obedecer, con otras decisiones u otro magisterio que pueda estar reñido con la fe o con la moral de siempre, ¿no? Entonces, la crisis de autoridad no solamente es una crisis de desobediencia, sino también de obediencia malentendida. Hay un problema de mundanización. El Concilio Vaticano II se propuso un diálogo, digamos, entre la Iglesia y la modernidad, no con la modernidad axiológica, cuyos errores fueron condenados en el sílabus y en otros documentos de la Iglesia, y que jamás podrán ser conciliables con la fe. Pero la Iglesia se acercó al mundo moderno, como dice el padre Membiel, como un enfermo a quien uno se acerca para procurar curarlo, ¿sí? Entonces no se trata de que el mundo, de que la Iglesia se adapte al mundo, sino que es el mundo el que debe ser purificado por la Iglesia. En ese diálogo y en esa purificación, obviamente pueden ser salvadas muchas cuestiones de la modernidad cronológica, no de la modernidad axiológica, o en todo caso se pueden ver como opinables, ¿sí? Bueno, lamentablemente no es esto lo que ha sucedido es que han entrado dentro de la estructura temporal de la Iglesia los errores modernos, aquellos errores enunciados en el sílabus, pero también recordados en su gran mayoría por el Papa Benedicto XVI, cuando todavía no lo era, y celebró la misa inmediatamente anterior al cónclave que finalmente lo eligió como Papa. Ahí, en esa homilía, se encuentra lo que yo llamo el sílabus de Benedicto XVI, porque ahí recuerda muchísimos errores que pululan hacia adentro de la Iglesia y que sin embargo son incompatibles con la fe. Otro problema que quien más se encargó de señalarlo entre nosotros fuera el padre Castellani es el problema del fariseísmo. Decía, el fariseísmo es el gusano de cualquier religión. Y si Jesucristo cuando vino a la tierra se encontró con que el judaísmo bíblico se había corrompido por culpa de los fariseos, bueno, esto mismo puede pasar en la Iglesia Católica. No pasará con el magisterio infalible, pero sí puede pasar con el resto de la Iglesia. Ese fariseísmo tiene grados, como enseñaba el padre Castellani, parte de una, digamos, exageración de lo exterior de la religión en detrimento de lo interior, pasa a un segundo grado, que es convertir la religión en una mera cuestión profesional, sobre todo en los sacerdotes, como decía el padre Castellani, sacerdotes que son funcionarios, funcionan, cumplen con lo que tienen que cumplir, pero no tienen fe, no tienen vida interior. Esa profesión, si el fariseísmo va creciendo, se termina convirtiendo en un instrumento de poder, es decir, la religión al servicio de una situación de poder y del poder no concebido como servicio, sino justamente
como algo que me permite a mí someter a otras personas en nombre de lo que también el padre Castellani llamaba el imperialismo moral, ¿no? Que es el peor de los imperialismos, porque es el imperialismo sobre las conciencias. Esto puede llevar, ya obviamente la fe está prácticamente perdida, a la insensibilidad, a la hipocresía, a la crueldad y finalmente a la persecución de quienes son fieles a la fe de siempre, ¿no? Esto no tiene, digamos, distinción, digamos, de corrientes teológicas. Esto se puede dar en conservadores y en progresistas, ¿sí? De hecho, el padre Castellani más bien se enfrentó con un fariseísmo, podríamos decir, de derecha o conservador, ¿sí? Pero por supuesto también se da en el ámbito del progresismo. Otra causa es justamente la teología progresista, ¿no? Es decir, esa mezcla de naturalismo, de evolucionismo dogmático, como si los dogmas pudieran cambiar conforme van pasando los años, las décadas, los siglos, y van cambiando de acuerdo a las costumbres de cada época, y por tanto no existe una fe y una moral de siempre, sino que eso se modifica. El subjetivismo, es decir, la reducción de la fe a una mera vivencia personal, que muchas veces incluso está reñida con la verdad. El racionalismo, aunque ahora está un poco en retirada, pero en materia, por ejemplo, de exégesis bíblica sigue teniendo bastante vigencia, y entonces no solamente se termina, o sea, la exégesis bíblica racionalista hace como una especie de recorte de la Sagrada Escritura en distintas partes, sin conexión entre sí, y entonces finalmente se pierde la idea de Dios como autor principal de la Sagrada Escritura. En muchos casos también se descarta a quien es el autor secundario, el agiógrafo, y se termina interpretando todo de manera alegórica o de acuerdo a la crítica textual o al método histórico moderno, y entonces se descartan muchos pasajes de la Escritura como no históricos o como si no estuvieran transmitiendo una verdad de fe o una verdad de razón. Entonces finalmente la Escritura termina siendo un libro para especialistas en exégesis, pero ha dejado de ser uno de los fundamentos, junto con la tradición, de la fe de la Iglesia, ¿no? El existencialismo, el indiferentismo religioso, esto también está muy de moda. Parece poco tolerante decir que fuera de la Iglesia no hay salvación. Por supuesto, esto hay que entenderlo bien, como corresponde, no de manera rígida, pero decir que todos los caminos conducen a Roma, en lo religioso, es un error, porque hay una sola fe verdadera, que es la fe católica. Las otras creencias podrán tener atisbos de verdad o grandes verdades, como puede pasar con la ortodoxia en Oriente, en Rusia, en Grecia, en Rumania, pero igualmente tienen errores, ¿no? El democratismo hacia adentro de la Iglesia, ¿no? Entender que la Iglesia no es jerárquica, sino que es como una gran asamblea, ¿sí? Presidida por el Papa, pero como si el Papa estuviera en lugar nuestro y no, no siendo el vicario de Cristo en la tierra. Lo mismo pasa en la liturgia. No se considera al sacerdote que está actuando in persona Christi, sino que es como una especie de presidente de una asamblea que nos está representando a nosotros, el demos eclesial, ¿sí? Todo un disparate, fruto también de influencias protestantes, ¿no? Y lo mismo el relativismo moral. Y la otra causa es la ambigüedad en el lenguaje. Es decir, cuando el lenguaje es claro, sea porque se usan términos unívocos o porque se usan términos análogos, pero se sabe precisamente cuándo se trata de uno o de otro,
Siempre, obviamente, puede haber problemas de interpretación, todo texto debe ser interpretado, pero no hay problemas graves respecto a la fe o a la moral de siempre. En cambio, cuando se utilizan términos ambiguos, equívocos, cuando hay una anfibología en el lenguaje, entonces ahí aparecen las distintas interpretaciones, muchas de las cuales colisionan directamente con la fe. Esto pasa respecto del magisterio, sobre todo con posterioridad al Concilio Vaticano II. Es decir, hay documentos del magisterio que son claros y hay otros que son magisteriales o no son magisteriales porque pertenecen a determinados dicasterios de la Santa Sede o consejos pontificios que no tienen carácter magisterial, pero que sin embargo tienen un peso en la teología importante y son tremendamente ambiguos, ¿no? Entonces todo eso va confundiendo, ¿no? Bueno, esas serían básicamente las causas principales de la confusión que tenemos. Y se manifiestan en una serie de efectos, que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, que son, en primer lugar, la desacralización litúrgica. Eso lo vemos en la celebración de la misa y los sacramentos, como cada vez es algo más mundano y menos expresión de una acción sagrada, ¿no? El falso ecumenismo, es decir, ese ecumenismo donde parece que todo da lo mismo, sobre todo en relación con los protestantes y los ortodoxos, o el diálogo interreligioso, también relativista, sea con el judaísmo, con el islam, con el budismo, con el hinduismo, con el animismo. La moral de situación, que es el relativismo moral hecho doctrina, ¿sí? Y que se enseña en muchos seminarios desde la década del 70, moral de situación que niega los absolutos morales, que niega que haya actos intrínsecamente malos, etc., ¿no? Cuestión que abordó muy bien Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor, ¿no? La primacía de la pastoral sobre la doctrina, ¿sí? Es decir, no importa la doctrina es algo abstracto, lo que importa es darle soluciones a la gente para su vida concreta, ¿no? Entonces se termina en una heteropraxis, que por supuesto siempre supone una heterodoxia, y esa primacía de la pastoral también supone un error teórico, ¿no? La pastoral no puede estar escindida de la doctrina. Es verdad que el centro de la religión no es una doctrina, sino que es el seguimiento de una persona divina, que es nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó, que se hizo hombre, y a quien debemos seguir, a quien debemos imitar, a quien debemos amar, y todo lo demás, de alguna manera, se relaciona con ese cristocentrismo y también con, con ese centro que está íntimamente unido a esto, que es el de la Santísima Trinidad. Pero eso no significa que podamos, en esa vida cristiana, hacer lo que nos parezca o vivirla como nos parezca, solo porque hemos hecho una opción fundamental por Jesucristo. Ya después los actos concretos no tienen por qué tener una relación directa con esa opción fundamental, ¿no? No, claro, tienen una opción, una conexión directa. O sea, yo opto por Jesucristo y por lo tanto debo buscar las virtudes y combatir los defectos. Debo procurar hacer cosas buenas y evitar los pecados y las ocasiones de pecado, y tanto los pecados veniales como los pecados mortales, e incluso las faltas, ¿no? Bien, otro efecto es el activismo, es decir, el desprecio de la contemplación. Sabemos que la acción se ordena a la contemplación, incluso para los laicos, que debemos ser contemplativos en medio del mundo, pero debemos ser contemplativos, debemos tener vida interior, o una desnaturalización de la contemplación y de la vida interior, que muchas veces también se reduce a un subjetivismo intimista. La oración termina siendo un análisis de mi propia realidad más que
que por supuesto hay que hacerla en términos de lo que tradicionalmente se llama un examen de conciencia, pero la vida interior no puede estar centrada en un examen de conciencia, tiene que estar centrada en la contemplación de los grandes misterios de la fe, hasta llegar, gracias a la acción de la gracia y a nuestra correspondencia, a la contemplación infusa de los misterios de la fe, que es justamente el grado más alto al que se puede llegar en esta tierra, casi como a poder ver a Dios separados por un velo, como dice San Juan de la Cruz. Claro, no se llega a eso sin pasar por las vías purgativas, iluminativa y unitiva, como enseña la tradición, ¿no? Bueno, se desprecia o se desnaturaliza eso y se cae en el activismo, ¿no? Entonces, pareciera que los cristianos, más que, digamos, actuar, hacer apostolado y procurar cristianizar la sociedad como fruto de nuestra vida interior, hay un libro muy claro en eso que se llama El alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado es la oración. Hacemos al revés, ¿no? O sea, vivimos en la acción por la acción misma, ¿no? Y también hay una desviación en la parte de la teología moral que se refiere a la vida social y política. De allí el que haya católicos que opten por un liberalismo católico ideológico, es decir, ese que está condenado, el de Lamennais, por ejemplo, por las llamadas corrientes marxistas de la teología de la liberación, que no es toda la teología de la liberación, pero es la mayoritaria, ¿sí? O también errores de tradicionalismos mal entendidos, integristas, que suponen que de la doctrina social de la Iglesia se deriva un único modelo en lo político, en lo social, en lo económico, cuando en realidad puede haber varios distintos entre sí, pero que no sean contradictorios con la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto que hay modelos que siempre son contradictorios, ¿no? Como decimos, ¿no? Ese liberalismo ideológico, individualista o laicista o relativista, depende, o positivista, depende de las distintas ramas del liberalismo, pero bueno, son contrarias a la fe católica. Lo mismo el marxismo, lo mismo el nacionalsocialismo. Pero hay muchas otras cuestiones que son opinables, que son prudenciales, entonces no se puede hablar de una única concepción católica de la política, de la economía, etcétera, en lo que es estrictamente prudencial y opinable. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ante esta situación, ante esta crisis de la Iglesia, se han dado reacciones falsas, equívocas, ¿sí? Una es la que se llama la línea media, que últimamente se le llama neoconservadora, ¿no? Que es parte de una defensa exagerada del Concilio Vaticano II y del posconcilio, ¿sí? Es decir, pareciera que hay una iglesia anterior y otra iglesia posterior al Vaticano II. Y el Vaticano II pareciera ser un superconcilio, así lo expresaba el entonces cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, cuando en realidad es un concilio más dentro de los 20 más o menos concilios que ha habido, y que además no puede ser interpretado al margen de la tradición. Los neoconservadores, por llamarlos de alguna manera, se toman de Vaticano II, hacen una interpretación en clave liberal conservadora, diríamos, y se ponen como en el medio, dicen, esta es la verdadera interpretación de Vaticano II, digamos, poniéndose en el medio de la interpretación progresista, radicalizada, y la interpretación tradicionalista. Y entonces ellos creen que de esa manera se ponen en un punto medio virtuoso. Y no se dan cuenta que se tragan una enorme cantidad de errores, ¿sí? Sea porque, por ejemplo, tienen una noción equivocada acerca de la colegialidad episcopal, porque tienen un concepto equivocado de lo que es la tradición como fuente de la revelación, porque tienen una noción equivocada de laicidad y de relaciones iglesia-estado, o de los límites de la libertad religiosa entendida como inmunidad de coacción, o porque caen en algunos errores del falso ecumenismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otro error sería el rechazo
absoluto del Concilio Vaticano II, como si por estos problemas que ha ocasionado el concilio haya que rechazarlo del todo. Y como ha dicho muy bien Roberto de Mattei, gran pensador italiano, una cosa es la letra del concilio, que en su gran mayoría es conforme a la fe de siempre, y que en todo caso, en los 5 o 6 temas grandes donde hay ambigüedades, hay que interpretarlo a la luz de la tradición, y otra cosa es el hecho histórico del concilio, que evidentemente ha sido una calamidad para la Iglesia, ¿no? Pero no hace falta rechazar los textos del concilio. Sí se pueden criticar ciertos pasajes y, por supuesto, reformas que se hicieron en nombre del concilio, pero que no responden a la letra del concilio, ¿no? Otra reacción falsa sería ese tradicionalismo friki, ese tradicionalismo, digamos, donde no hay armonía entre fe y razón, y entonces se termina, digamos, anatematizando cualquier cosa como herejía, sin saber distinguir los distintos grados que hay, ¿no? Una cosa es dogma de fe, otra cosa es una verdad próxima a la fe, otra cosa es una sentencia común de los teólogos, otra cosa es algo opinable en teología, y otra cosa es el error, ¿no? Entonces, el que no distingue otras cosas ve todo en blanco y negro y cae en, digamos, condenas de cuestiones que muchas veces son opinables, que son prudenciales, o haciendo interpretaciones rígidas de verdades de fe, como esta de, por ejemplo, de extra ecclesia nulla salum, ¿no? Efectivamente, fuera de la iglesia no hay salvación, pero hay que entender qué se entiende por bautismo, qué se entiende por iglesia, qué se entiende por salvación, ¿no? Otra reacción falsa es la del sedevacantismo, es decir, suponer que no hay papa. Podría pasar, de hecho, cada vez que muere un papa, estamos en sede vacante, ¿no? Pero podría pasar que haya un papa hereje. Sí, podría pasar, es un tema al que le han dedicado estudios teólogos y santos, pero es muy difícil en la práctica. ¿Quién tiene autoridad para decir que este papa fue inválidamente elegido? ¿O quién tiene realmente autoridad para deponer a un papa que ha caído en herejía? Y además, ¿en qué circunstancias realmente deja de ser papa por caer en herejía? Entonces, el sedevacantismo es muy difícil de que se pueda sostener en la realidad, y más bien termina siendo un refugio, digamos, sectario, donde las cosas se muestran aparentemente más claras, pero porque se muestran en definitiva en blanco y negro, ¿no? Y efectivamente hay blancos, hay negros y después hay bastantes grises. Y también hay la formación de sectas católicas, supuestamente tradicionalistas, ¿no? Como el caso de Palmar de Troya, que es tal vez el más famoso, pero hay otras, ¿no? ¿Y cuál? Ahora sí vamos a la última de las diapositivas. ¿Cuáles serían las soluciones correctas? Bueno, lo primero es que hay que ser fieles a la fe de siempre, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Monseñor Schneider. Para mí es en este momento alguien, digamos, con una fe ortodoxa y con una gran prudencia, que justamente ha dicho esto, ¿no? Es decir, hay que interpretar el concilio a la luz de la tradición, hay que reconocer que hay problemas en la letra del concilio y, por supuesto, en las reformas posteriores que se hicieron en nombre del concilio, en el magisterio postconciliar, pero eso no tiene por qué llevarnos a rechazar de plano todo ese concilio, todo ese magisterio, ¿no? Bueno, hay que... y para esto no solamente hay que estudiar, sino que también hay que rezar, ¿no? Y la primera solución es buscar cada uno de nosotros la santidad y el hacer apostolado como fruto de esa búsqueda de la santidad. Luego, una obediencia inteligente, ¿no? O sea, no se trata de desobedecer, como vimos, y tampoco de obedecer mecánicamente, sin pensar, cuando hay cosas que, digamos, son claramente contrarias a la fe y a la moral, independientemente de quién las esté enseñando, ¿no? Muy bien. Voy a poner un ejemplo que es
un poco antiguo, pero claro, ¿no? Cuando se tradujo el credo niceno-constantinopolitano a las lenguas vernáculas, en francés, lo mismo que en castellano, se tradujo, cuando se habla de Jesucristo, consubstantialis patris, en vez de traducir consubstancial al Padre, se lo tradujo de la misma naturaleza que el Padre, que es lo que rezamos muchas veces, ¿no? Y fue nada menos que Jacques Maritain, que no era un tradicionalista, y que incluso estaba sospechado de heterodoxia por varias cuestiones, pero que se dio cuenta de muchos errores que circularon alrededor del concilio, le escribió una carta a Pablo VI diciendo que esa traducción era semiarriana y que para qué habían pasado 1000 años de esfuerzos de todos los primeros concilios cristológicos y trinitarios en purificar el lenguaje para que ahora, por una cuestión de traducción a las lenguas vernáculas, se cayera en una fórmula semiarriana. ¿Y por qué semiarriana? Porque efectivamente de la misma naturaleza es una expresión ambigua, porque se puede ser de naturaleza divina por esencia o por participación. Nosotros somos dioses por participación, como dice audazmente San Juan de la Cruz. No somos hijos de Dios en sentido retórico, somos en sentido real, pero por participación, no por esencia. En cambio, Jesucristo es Dios por esencia. Entonces, es decir, de la misma naturaleza que el Padre, puede inducir al error, ¿no? Bueno, como esos, hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno ve que un sacerdote, un obispo, un religioso o un laico, lo que fuere, enseña algo que es contrario a la fe de siempre, por más que uno le deba obediencia, bueno, no debe obedecer en aquellas cuestiones en las que haya una contradicción con la fe o con la moral de siempre. Y por lo tanto hay que, digamos, hacer una resistencia prudente, pero resistencia a la heterodoxia, ¿no? El camino que Benedicto XVI señaló de una hermenéutica de la continuidad en la Reforma parece ser el más prudente, siempre y cuando entendamos que esa hermenéutica de la continuidad en la Reforma debe admitir que puede haber errores en el magisterio ordinario, puede haber errores en el gobierno de la Iglesia y puede haber errores en los papas cuando escriben como doctores privados, ¿no? Porque si no, entonces no vamos a hacer una hermenéutica de la continuidad en la Reforma, sino que vamos a sembrar más confusión. Acá, obviamente, le corresponde al Papa y a los obispos en comunión con el Papa y a los teólogos que asesoran a los obispos y a la Santa Sede hacer esta tarea, ¿no? Ya hace varios años, Monseñor Gherardini, postulador de la causa de beatificación de Pío IX, del Papa Pío IX, le pidió a Benedicto XVI que hiciera una interpretación correcta y ex cátedra de los puntos conflictivos del Concilio Vaticano II, ¿no? Bueno, por supuesto eso no se hizo, probablemente porque Benedicto XVI no lo pudo hacer, y hoy la situación es realmente está muy alejada de estas intenciones, ¿no? Otra solución importantísima es darse cuenta que si no hay una restauración litúrgica, no habrá solución en la Iglesia, porque no podemos celebrar los misterios de la fe de cualquier manera. Y la desacralización que hay, en muchos casos, es una ofensa a Dios, es un sacrilegio. En otros casos no llega a ser un sacrilegio, pero hay modos de celebrar la Santa Misa y los sacramentos, etcétera, etcétera, que no son los más convenientes, no son los más adecuados, no son los mejores para honrar a Dios y tampoco son los mejores para enseñar y transmitir la fe, por aquello de que la fe y la liturgia se apoyan mutuamente, lex orandi, lex credendi, ¿no? Hay que también crecer en la virtud de la esperanza. Ante esta situación de crisis de la Iglesia, no tenemos que perder la alegría, no tenemos que perder el buen humor, no tenemos que perder el sentido común, y muchísimo menos la virtud de la esperanza. Sabemos que no hay ningún mal que Dios permita
digamos, respecto al cual no pueda sacar un bien mayor. Sabemos que él anticipó que iba a haber falsos doctores, falsos profetas, y San Pablo habla incluso de una gran apostasía previa al advenimiento del anticristo. Si estamos en esas instancias o no, no lo sabemos con certeza, podemos conjeturarlo, pero es un tema relativamente opinable. Sabemos que en algún momento se va a producir el reinado del anticristo, el falso profeta, y luego la parucía. Por lo tanto, debemos estar expectantes y estudiar los signos que para algo se nos dieron, como decía el padre Castellani, pero al mismo tiempo seguir buscando la santidad del apostolado, seguir tratando de recristianizar la sociedad y pidiendo para que acabe este tiempo de prueba de la Iglesia. Si este tiempo es la gran apostasía profetizada por San Pablo, bueno, ya sabemos que después de esto vendrá la crisis mayor bajo el reinado del anticristo, bajo el falso profeta, pero siempre habrá un resto fiel. Bueno, recemos para estar en ese resto fiel. Y finalmente, sepamos que en medio de esta gran crisis tenemos que seguir eso que se le atribuye a San Agustín, ¿no? En lo dogmático, unidad; en lo opinable, libertad; y en todo, caridad, ¿no? Entonces, no dogmaticemos lo que es opinable, no relativicemos lo que es dogmático, y no confundamos combatir al error con insultar, injuriar a los que están en el error, ¿no? Sino procurar acercarlos a la fe o recordarles cuál es la fe siempre. Bueno, con esto he llegado a los 47 minutos. Bueno, me pasé 2 minutos, pero creo que para lo que suelen ser mis tiempos estuve bastante bien, ¿no? Perfecto, Fernando. Bueno, primeramente te agradezco porque hiciste una síntesis excelente y ese PowerPoint, o no sé en qué formato está, va a quedar a disposición de quien lo quiera porque es un resumen. La verdad que yo lo veía hoy a la tarde, que te comentaba, y Sí. me parece fantástico, ¿no? Porque cada punto da, por supuesto, para una clase, Sí. ¿no? Fernando, Dame, vamos. Sí. Anda haciéndome la pregunta. Dame un segundo que voy a enchufar esta computadora en otro lado porque se me está acabando la batería y pensé que estaba... Vos preguntame, yo te escucho igual. Sí. Y también le pedimos a la gente que si quiere hacer alguna pregunta por el chat, la haga, que Fernando seguramente la va a contestar. Yo lo que te quería preguntar o reflexionar con vos, ¿no? Es que tal vez no solo las causas de los problemas uno las puede encontrar en apartarse del Evangelio, sino también las reacciones que se tienen frente a los problemas, uno se las puede atribuir también al desconocer el Evangelio, ¿no? Porque yo creo que, y esto te pregunto a ver qué opinas vos, ¿no? Que Cristo nos ha enseñado todo con su propia vida y nos ha mostrado que tenía a Pedro, a quien lo negó, y a Judas, que lo traicionó, y fueron elegidos por él, ¿no? Y le llamaba amigos. Exactamente. Ajá. Y Jesucristo, por eso decía la virtud de la esperanza y no asustarse. Todo esto ya estaba profetizado. Jesucristo no fue ningún demagogo, ¿sí? Jesucristo dijo que nos iban a perseguir, Jesucristo dijo que íbamos a ser difamados, que íbamos a tener problemas en nuestras familias. Es decir, no es que nos prometió un camino de rosas, digamos, ¿no? Nos prometió el cielo, eso sí, pero y que obviamente también la felicidad en la tierra, las bienaventuranzas, pero asociadas a el amor a la pobreza, el amor a la cruz, el amor a las persecuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, fíjate, el Señor cuando tenía que actuar con una ira ordenada, lo hacía, ¿no? En el caso cuando sacó a los mercaderes del templo a latigazo limpio, lo hizo, ¿sí? Y no una, sino 2 veces.
cuando tuvo que decir unas cuantas filípicas a los fariseos, que están en Mateo 25, si no recuerdo mal, y uno piensa y se ubica en el contexto, ve que Jesús habla en un lenguaje muy fuerte, ¿no? Sobre todo si sabemos quiénes eran los fariseos y qué lugar ocupaban en Israel. Pero en otras ocasiones el Señor se muestra manso, ¿no? Por ejemplo, cuando perdona a la pecadora, pero no le dice, no, está bien, a ver, vamos a hacer un discernimiento sobre tu vida prostibularia, y a ver si después de este discernimiento, sin que necesidad de pedir perdón, vos podés suponer que estás en gracia, ¿no? No, Claro, se dice, claro. vete y no peques más. Y no peques más. Yo te perdono y no te condeno, pero vete y no peques más. Bien. Entonces, sí, hay que tomar ejemplo del Señor. Y el Señor se enfrentó también con esto. Los saduceos, por ejemplo, eran bastante racionalistas. Acuérdense que no creían en la resurrección. Y eran muy amigos del poder. Eran los progres, ¿sí? Bueno, o los progres ilustrados, diríamos hoy, ¿no? No los progres de la teología del pueblo, sino los progres al estilo de ciertos teólogos alemanes, ¿sí? Eso eran los saduceos. Y los fariseos eran conservadores o tradicionalistas desordenados, ¿sí? Y que habían, digamos, le habían exagerado, digamos, habían agregado una cantidad de normas a la ley de Moisés que no tenían ninguna razón de ser, y el Señor los corrige por izquierda y por derecha, diríamos hoy, porque en algunas cosas les dice, a ver, no sé, que los apóstoles tomaron esas espigas y las comieron el sábado, y bueno, y David también hizo lo mismo, ¿no? Pero cuando le preguntan por el divorcio, dice, ¿y cómo? ¿Qué les dijo Moisés? ¿No? Al principio no fue así, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. En algunas cosas Jesús fue, digamos, más sencillo y más de simplificar las cosas, y en otras cosas fue más exigente, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que tenemos que tratar de vivir nosotros en la vida de la iglesia. Fernando, perdóname, Nahue, que estoy embalado con esto. Hay una chica, bueno, nos pregunta Guadalupe de México, que ella no entendió la cuestión dice, tengo una pregunta. Dijo obediencia inteligente, pero no entendí a qué o a quién. ¿Podés aclararle eso? Sí, obediencia inteligente la tenemos que tener siempre respecto de todas las personas que sean autoridad, ¿sí? Nuestros padres mientras somos chicos, nuestros gobernantes, nuestros maestros, y dentro de la iglesia, nuestro párroco, el obispo, la conferencia episcopal y el papa, ¿sí? Ahora, siempre y cuando no estén enseñando o no nos estén pidiendo que hagamos cosas que son contrarias a la ley de Dios. Entonces, en ese caso, la obediencia inteligente será decir, bueno, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, porque si nos matan algo injusto, ya no están actuando como vicarios de Cristo o como alguien que ha sido constituido en autoridad por Jesucristo para servirnos. Se están extralimitando en su autoridad. Y por lo tanto, bueno, con mucha tranquilidad hay que desobedecer. Perdóname, Fernando, sí. Que te interrumpo. Perdona, pero te interrumpo para en realidad sumarte una cosita y que reafirmes eso, pero tiro una bomba de paso. Porque en esto, cuando vos lo empezaste a explicar y preguntaba a Guadalupe, se me venían a la mente las palabras del Papa Francisco cuando dijo, si nos consideramos humanidad, entonces tenemos el deber de obedecer cuando organizaciones internacionales hacen afirmaciones. Y me acordaba de eso y pensaba en Naciones Unidas manifestándose a favor del aborto, ¿me explico? Entonces, ahí entiendo, vos me corregís, Fernando, si estoy equivocado,
que la obediencia inteligente desde un ámbito práctico es decir, bueno, dice esto el Papa, pero eso, si yo soy inteligente, debo entender que no significa que yo tenga que obedecer lo que dice Naciones Unidas y atenta contra la vida, me explico, o atenta incluso contra las bases de nuestra religión, me explico, de nuestra fe. Todo aquello en lo que Naciones Unidas mande y que sea contrario a la fe, a la moral o a la ley natural, hay que desobedecerlo, punto. Claro, por eso, porque cuando había manifestado eso... Yo si pudiera, haría que la Argentina salga de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero bueno, ya es una cuestión ahí más opinable, ¿sí? Más prudencial. Claro, pero uno cuando lo escuchaba al Papa decir eso, uno dice, no puedo obedecer. ¿Me explico? Eso creo que se apuntaba a eso, Fernando, ¿no? Es decir, claro, el Papa diciendo, obedezcan a Naciones Unidas, y uno dice, ¿cómo? No se puede. Es decir, en aquellas cosas en las que no hay coherencia con la ley natural, etc., y mucho más con la fe y con la moral, no se puede obedecer. Bueno, quiero creer que el Papa Francisco se está refiriendo a aquellas cosas en las que, digamos, es de justicia obedecer, independientemente de que a lo mejor uno no piense que eso sea lo mejor, mientras no sea algo injusto o algo que... Pero a uno le molesta a veces los mensajes ambiguos, Fernando. Eso por ahí es lo que quería también remarcar, ¿no? Porque estaba, creo que dentro de los errores, esta ambigüedad, me parece no ser claro, que hace también que aparezcan organizaciones que, bueno, sabemos que tienen un financiamiento, sabemos de dónde vienen, como por ejemplo Católicas por el Derecho a Decidir, que puedan decir que sean católicos. ¿Me explico? Es una contradicción en sí mismo. Sí. Sí, yo creo que hoy por hoy me parece que todos somos conscientes que las Naciones Unidas es un organismo anticristiano y más concretamente anticatólico, ¿sí? Yo no hubiera dicho eso que dijo el Papa, pero vamos a tomarlo en lo que puede tener de válido. Sí, bueno, habrá que obedecer las cosas que no sean contradictorias con la ley natural, con la fe, con la moral. Ahora, habitualmente las Naciones Unidas están ordenando, digamos, que se cumplan normas que están reñidas con todo eso. Las Naciones Unidas es la que promueve el concepto de salud reproductiva, la que promueve un concepto de desarrollo sustentable contrario a la ley natural, es la que promueve la homosexualidad, el aborto, la ideología de género, es la que tiene un parlamento de las religiones desde la cual no solamente se promueve el indiferentismo religioso, sino que se está de alguna manera poniendo las semillas de una falsa religión universal. Bueno, cualquiera que haya leído el libro sobre el desarrollo sustentable del padre Juan Claudio Sanabuja o su libro póstumo Poder Global y Religión Universal, se dará cuenta de que las Naciones Unidas son el enemigo, ¿no? Así que incluso, Fernando, incluso lo fueron desde el principio. Lo que pasa es que después de la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial, los papas intentaron rescatar lo que podía haber de válido en Naciones Unidas, incluso en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que Juan XXIII la avaló, reconociendo que, sin embargo, había errores, ¿sí? Entonces hay que saber qué errores hay en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Pero bueno, conforme fue avanzando el tiempo, se fue corroborando lo que muchos decían. Las Naciones Unidas es un invento masónico, lo mismo que fue la Sociedad de las Naciones en su momento. El globalismo, del que tanto se habla hoy, no es una realidad del siglo XXI. Es algo que se viene proyectando, por lo menos desde la fundación de la masonería en el año 1717, ¿no? por poner una fecha. Sí, lo que se nota es que la gente está
confundida, sorprendida, porque es una época donde nosotros tenemos que decir claramente que el Papa se confunde en muchas cosas, entonces tenemos que pensar en base a las enseñanzas de siempre, o sea, al Evangelio, a la tradición, ¿no? Y bueno, por supuesto que es duro esto, porque uno estaba acostumbrado, o por lo menos creía que, bueno, si lo dice el Papa, y hoy nos toca una época donde, bueno, si lo dice el Papa, vamos a ver si es así, ¿no? Porque vos recién nombraste a la masonería, ¿no? Y uno, simplemente mirando las noticias, ve que la masonería festeja y se alegra cuando, con las encíclicas, por ejemplo, con Laudato Si, con Fratelli Tutti, donde han dicho explícitamente que qué bien que estaba la iglesia con esta encíclica, y lo dice el enemigo número uno de la iglesia. Exactamente. Uno ve y lo ve al fiel común, dice, ¿qué pasa? Y bueno, la verdad que es difícil. Mirá, en la raíz de todo este problema hay algo que explica tanto el progresismo como el sedevacantismo, que es una interpretación maximalista, exagerada, de la infalibilidad papal. Acordate que el cardenal Newman no era muy partidario de que se declarara la infalibilidad papal porque le tenía miedo, sobre todo al integrismo. Le tenía miedo al integrismo francés, claro. que lo que querían era prácticamente que el Papa fuera infalible en casi todo, ¿no? Bueno, finalmente salió un dogma, como no podía ser de otra manera, bastante, digamos, prudente, y que por supuesto el cardenal Newman lo aceptó, y del cual dijo, con este dogma sabemos de alguna manera en qué cantidad de ocasiones el Papa se puede equivocar, ¿no? Porque solamente no se equivoca cuando habla ex cátedra y por extensión de los concilios dogmáticos y el magisterio ordinario y universal. Ahora, lamentablemente, desde sectores supuestamente ortodoxos, se hizo una interpretación maximalista de todo lo que decían los papas. Entonces, eso pasó con Pío IX, pasó con León XIII, con San Pío X, con Benedicto XV, con Pío XI, con Pío XII. Es decir, los papas decían, hacían lo que fuere, y los fieles tomaban todo como si fuera infalible. Desde un mero consejo prudencial hasta una opinión personal o una enseñanza magisterial seria, ¿no? Y la verdad es que no, es decir, ahí había un error. Bueno, ¿cuáles fueron las dos reacciones que se dieron frente a eso? Bueno, los progresistas, claro, se dan cuenta que no podía ser que todo valiera lo mismo. Entonces se cargaron, dirían los españoles, todo, ¿sí? Empezaron a decir, bueno, hay que desobedecer en todo al Papa. Digamos, o obedecerlo si a mí me parece que está bien y si no, no. Es una opinión moral cualificada y nada más, ¿no? Y los sedevacantistas, con esa misma visión maximalista, dijeron, bueno, hay que obedecer al Papa en todo. Entonces, y si el Papa es evidente que se equivocó en este caso, entonces ya no es Papa. Entonces no tenemos Papa desde Juan XXIII, según la mayoría de los sedevacantistas, ¿no? En el fondo, lo que hay es una visión del papado como si fuera un monarca absoluto que nunca se puede equivocar, ¿no? Y como decía Benedicto XVI, el Papa no es un monarca absoluto, está limitado por la tradición de la Iglesia, debe ser fiel a esa tradición de la Iglesia, y por lo mismo, obviamente, cada vez que enseña algo en continuidad con la tradición o algo que no contradice la tradición, hay que recibirlo con un obsequio religioso de la inteligencia y de la voluntad, externo e interno, y máxime si es magisterio definitivo, ¿no? Y lo mismo cuando
toma decisiones de gobierno que son justas. Cuando en cambio es algo ambiguo, bueno, hay que interpretarlo en el mejor sentido, ¿no? Como enseñaron Santo Tomás y San Ignacio de Loyola respecto a cualquier proposición. Siempre hay que interpretarla en el mejor sentido, el más cercano a la verdad. Ahora, cuando es claro que hay un error o se está, digamos, exigiendo algo que es contrario a la moral, y bueno, con total tranquilidad y paz hay que desobedecer. Digamos, no es desobediencia en sentido estricto, porque uno está obedeciendo a Dios, ¿no? Y punto. Sí. Es Yo como la desobediencia a la ley injusta, digamos. En realidad es la obediencia a lo que corresponde, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que me parece que es bastante gráfico y además de parte de quién viene. Yo le escuché, no personalmente porque no lo conocí, pero lo vi en películas que muchos han visto, a San José María hablar durante 5 minutos de la importancia de la obediencia al Papa, del amor al Papa, de rezar por el Papa, de estar unidos al Papa, etcétera, etcétera, que se cortaría la lengua y la tiraría lejos antes de hacer una crítica al Papa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando terminó de hacer toda esa aclaración previa, dijo, pero cuando el Papa, que en ese momento era Pablo VI, quitó el índex de libros prohibidos, en el Opus Dei lo puse yo, ¿no? Lo cual es cierto, yo pertenecía al Opus Dei, y en Opus Dei hay una guía bibliográfica que hoy es pública, está en la página de Almudi, la puede consultar cualquiera, que no es un índex en el sentido antiguo de que si yo leo un libro que va contra la fe y la moral sin necesidad y sin la formación suficiente, quedo excomulgado. Porque lo que quitó en definitiva Pablo VI fue eso, la pena de excomunión. Pero tanto por ley natural como por ley divino positiva, yo no puedo leer algo que me ponga en peligro de perder la verdad racional o la verdad de fe sin necesidad y sin tener formación. Si tengo necesidad y tengo formación, bueno, ya lo haré con las medidas de prudencia necesarias. Entonces, para eso está en el Opus Dei esa guía bibliográfica, no para no leer, ¿sí? Sino para leer todo lo bueno que hay, y si uno tiene que leer algo que está mal, y saber más o menos por dónde va el error. Eso es obediencia inteligente. Es decir, no desautorizó al Papa, no dijo, digamos, bueno, o sea, el Papa decidió quitarle la pena de excomunión, macanudo, pero sigue vigente que por ley moral natural y por ley moral revelada, que no se puede poner en peligro la fe en las lecturas, en tantas otras cosas también. Entonces, como una ayuda hacia adentro, pero es evidente para quien sepa leer entre líneas que a San José María no le gustó nada esa decisión del Papa, ¿no? Entonces, la crítica la hizo con muchísimo respeto, pero la hizo. Y tomó una decisión distinta, ¿sí? Hacia adentro, porque hacia afuera la gente, es verdad, se le quitó la pena de excomunión, pero ¿cómo se interpretó eso? Como que cualquiera puede leer lo que quiere, lo que le parezca, porque somos cristianos adultos. Y así han perdido la fe muchísimas personas, ¿eh? Por leer libros que no estaban en condiciones de leer, por ver películas que no estaban en condiciones de ver, por frecuentar ambientes que no eran sanos, por tener amistades, todas cosas que los cristianos antiguamente sabían, ¿no? Que había que cuidar las buenas amistades, que no había que frecuentar ciertos ambientes, que no era prudente leer ciertos libros, ni ver ciertas obras de teatro, o escuchar cierta música, o lo que fuere, sin caer en puritanismo ni en cosas exageradas. Pero bueno, y nadie puede decir de San José María que era un fundamentalista, un integrista, un crítico del Concilio Vaticano II, todo lo contrario. Pero las cosas claras. Qué importante, Fernando, esta aclaración, incluso la aclaración que hacías también respecto a Naciones Unidas, también respecto a las cosas, o sea, a la aclaración respecto a lo que dijo el Papa, de que, bueno, en aquellas cosas que estén bien, bueno, uno puede, me explico, pero buena la aclaración también para que se entienda que no caer tampoco en los extremos. Yo lo que
lo que sí quería aclarar, vos me corregí, Fernando, cualquier cosa, lean también si eso. Porque me parece que siempre es bueno aclararlo cuando hablamos de masonería. Porque hace un rato hablábamos también de la masonería y la acción de la masonería. Porque a veces cuando se hablan de estos grupos que andan en secreto, se viene a la mente idea de personas encapuchadas o teorías conspirativas, y en realidad es gente que existe, que tienen y que trabajan. Lo que pasa es que lo que terminan instalando es, vos me corregís, Fernando, cualquier cosa, es una cosmovisión anticristiana, que es, tratan de instalar a través del trabajo que hacen en distintas organizaciones una forma de vida contraria, o una filosofía, una cosmovisión contraria a la visión cristiana y católica en particular. Y algo, sí. No, digo, el mayor triunfo de la masonería es haber logrado que la mayoría de la gente piense con categorías masónicas sin ni siquiera haber pisado una logia y tal vez sin saber lo que es una logia. Claro, por eso siempre, excelente esa aclaración, Fer, porque lo importante también es formarse y estudiar. Si alguien quiere criticar y dicen, bueno, ¿qué dice Leandro, Fernando, Nahuel de masonería? ¿Con qué saben? Nosotros los invitamos a estudiar sobre el tema. Hay muy buenos libros. Hay un libro del doctor Bárcena de España, excelente. Iglesia y masonería, creo que es excelente. Sí, hay videos esa incluso para... Claro, y hay videos para el que no quiera leer, videos excelentes que lo explican. O sea, no son cosas que sean muy difíciles de entender. Pero bueno, zanjada esa aclaración, no quería dejar una pregunta de Mariano Carpio que había hecho, que también me interesa hacerte, Fernando, respecto al posible, si existe un posible cisma con la iglesia alemana, y si puede revertirse, puede darse, cuáles serían los caminos, si podés hablarnos sobre eso, Fer. Mirá, yo creo que el cisma de hecho ya está, desde que arrancaron con este famoso camino sinodal y con todas las propuestas de reformas que son imposibles de aceptar. Yo creo que eso ya está. Ahora, el cisma formal, vamos a ver, este mes de mayo va a ser clave en este sentido. No sé, si me preguntás, mi intuición, yo creo que sí, que finalmente se va a dar ese cisma formal. A menos que desde Roma lo quieran frenar, no sé, de alguna manera, que tal vez sea peor, ¿no? Porque a lo mejor en estas cosas es mejor que los católicos alemanes ortodoxos queden reducidos a una mínima expresión, pero que se sepa que esos son católicos ortodoxos y que los otros no son católicos, ¿no? Así que la verdad que tal como están las cosas al día de hoy, viendo las declaraciones de muchos obispos alemanes, teólogos, y cómo desafían a Roma sin que desde Roma se diga demasiado, y desafiando a un pontificado que es bastante progresista, ¿no? Pero estos quieren ir más allá todavía, y la verdad que yo creo que a menos que haya un milagro, no creo que se pueda evitar el cisma formal. Pero el cisma de hecho ya está, eso me parece que tiene que quedar claro. Sí. Fernando, y no solo en Alemania. Bueno, eso te iba a decir justamente. No solo en Alemania, ¿no? Uno se encuentra, porque leo los comentarios, ¿no? Y nos sentimos muy identificados con gente que dice, un sacerdote dice una cosa, el otro dice otra. Y acá pasa, estamos hablando de la ciudad de Santa Fe, donde a veces nos planteamos, y creo que la respuesta es tajante, un sacerdote dice una cosa y uno va al catecismo, al evangelio, a la tradición, a los padres de la iglesia, y es lo contrario. Y la pregunta es, o mejor dicho, la afirmación es, no creemos en lo mismo. Y es sacerdote. Es tremendo. Yo a las personas sencillas, lo que le diría es, lean el evangelio, claro, lean el catecismo de San Pío X, sépanlo bien, y con eso seguro no se van a equivocar. Exacto. ¿Sí? Después, los que tienen más formación pueden encontrar un instrumento válido en el Concilio
en el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado bajo el pontificado de Juan Pablo II, que en líneas generales es muy bueno. Tiene también algunas cositas que habría que aclararlas, claro, pero con un poco de formación uno se da cuenta de dónde puede haber alguna ambigüedad y qué sé yo. Pero por eso digo, pero para los que... La mayoría de los fieles, que además no lo van a entender el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es muy rico en la redacción, por las fuentes patrísticas, bíblicas, y también escolásticas que tiene, y qué sé yo, es para gente con formación. Vayan a lo seguro, vayan a los libros de siempre, ¿sí? Yo diría, ni siquiera el Concilio Vaticano II, es decir, lean algún buen libro que explique bien lo sano del Vaticano II, si quieren, ¿sí? Pero hay mucho para leer de toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, lean a los autores espirituales sólidos de siempre, lean estos catecismos antiguos y bueno, digamos, y seguro que ahí con eso no se van a equivocar. Y en la duda pregunten a gente que tenga formación. Pero recomendaría, sí, en cambio, que no lean autores actuales, modernos, sin previa consulta, digamos, ¿no? Porque algunos son directamente heréticos, y me estoy refiriendo a autores de cierta divulgación, por ejemplo, en la espiritualidad, ¿no? Ansel Grum, ¿no? Bueno, está lleno de herejías el pensamiento de Ansel Grum, ¿no? Distinto es un autor, por ejemplo, como Jacques Philippe, que es bastante bueno, ¿sí? Estoy hablando de autores de espiritualidad, ¿no? Pero mejor preguntar antes. En cambio, si uno lee a San Francisco de Sales, o lee a San Juan de la Cruz, o a Santa Teresa, o a San Ignacio, y es más difícil que uno se equivoque, ¿no? Por supuesto que hay también niveles de lectura, ¿no? San Juan de la Cruz no es para cualquiera, pero solamente por la dificultad del lenguaje, y de la temática, pero no porque sea heterodoxo. Son tiempos en los que mejor ir a lo seguro. Fernando, bueno, mira, vamos a ir terminando por la hora, pero tema aparte, y merece no una clase, sino un congreso, es la cuestión de la liturgia, ¿no? Porque sin duda que la desacralización de la misma ha tenido mucho que ver en esta confusión en que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Sí. Uno cuando, digamos, por gracia de Dios ha tenido la posibilidad de que ha recibido recomendaciones, mirá, lee tal cosa, tal libro, y cuando se ve lo que es verdaderamente la misa, bueno, uno comprende que se ha atacado el corazón de la religión y que todo esto son efectos. Exacto. Primero es un ataque al corazón en sí mismo, porque es el centro de la vida cristiana, la Santa Misa. Pero además por aquello que dijimos, del lex orandi, lex credendi. Es decir, si a través de la liturgia se transmiten errores, a través de las homilías se transmiten errores, a través de malas traducciones de la Biblia se transmiten errores, o por omisión se dejan de mencionar una serie de cuestiones, la gente se va acostumbrando y llega un momento, que es lo que está pasando ahora, ya de manera muy grave, y es que hay ciertos aspectos de la fe católica que uno se los menciona a la gente y la gente dice, esto es una exageración, esto es una barbaridad, claro, ¿cómo vas a creer eso? Pero de lo más básico de la fe. Pero claro, hace, digamos, décadas que no los escuchan. Es más, hoy yo soy de la generación, digamos, inmediatamente posterior al Concilio Vaticano II, nací en el 68, el año del Mayo francés, etcétera, ¿no? Tengo 52 años, pero todos los que son más chicos que yo ya nacieron en pleno postconcilio, y no digamos los que tienen 35 años ahora, nacieron en la década del 80.
eran jóvenes a fin de los 90, a principios del 2000. Juan Pablo II ya para ellos es prácticamente una figura histórica. Entonces, hay muchas cosas que no las han vivido porque prácticamente han desaparecido en la mayoría de las parroquias, en la mayoría de las instituciones de la iglesia. Entonces, bueno, sí, es eso que vos estás diciendo. En el caso de la liturgia se nota más. Digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, por eso uno ve que se encuentra con gente que dice, no exageres con el infierno, con el demonio. Y claro, después lo escuchamos al superior general de los jesuitas negando el infierno y el demonio. Y realmente, bueno, esto está pata para arriba. Sí, pero... y cosas también, a ver, que no son... Hablar del infierno, del demonio, siempre tiene algo de desagradable, digamos, ¿no? Sí. Pero que la misa es la renovación incruenta al sacrificio de la cruz, y que ese es el significado principal de la Santa Misa, la mayoría de la gente no lo sabe. No. Se habla de la celebración del misterio pascual, ¿no? Uh-huh. Hay que saber, lo del misterio pascual, bien entendido, ha sido digamos, una enseñanza del Concilio Vaticano II que ha recuperado para la liturgia una serie de cuestiones que tal vez estaban olvidadas. Pero ojo que hay toda una teología del misterio pascual que es absolutamente errónea y que lo que viene justamente es a ocultar ese significado principal de la misa como renovación del sacrificio de la cruz, y que la salvación nos viene justamente por la muerte de Jesucristo en la cruz. Es verdad que nosotros tenemos que proclamar a Jesucristo muerto y resucitado, ¿sí? Pero Jesucristo nos redimió no con la resurrección, nos redimió con su muerte en la cruz. Obviamente, la resurrección es un elemento esencial, y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero, en definitiva, muchas veces detrás de esto, que ya digo, en sí mismo, bien entendido es algo bueno, se diluye muchas veces la verdad del carácter sacrificial de la Santa Misa. Como se diluye la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía al haber puesto los agrarios a un costado. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, presuntamente para favorecer la devoción eucarística. A ver, ¿qué puede favorecer más que esté en el centro de una capilla, de un templo, ¿no? Es para agradar a los protestantes, es para que, uh-huh, para que el altar no sea un altar. Uh-huh. Lo hemos quitado del retablo y del Santísimo. Entonces, ¿qué parece? Parece una mesa de un banquete. Uh-huh. La misa es un banquete. Sí, la misa es un banquete sacrificial, ¿sí? Pero no es el principal significado de la misa. Uh-huh. Bueno, son todos ni que hablar lo que se ha logrado con la comunión en la mano. Pero bueno, no vamos a terminar más. No, obviamente. Bueno, Fernando, Nahue, no sé si te quedó algo. Por mí, ya está. No, para nada, no, todo lo contrario. Yo súper satisfecho. Sinceramente, era una de las clases que esperaba mucho para charlar estas cosas, y realmente muy agradecido, Fernando, por tu presencia. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Y bueno, están en mis oraciones, también en mis oraciones el Convento de Santo Domingo de la ciudad de Santa Fe, que hay que defender como un catejón importantísimo en nuestra patria, ¿no? Además del valor histórico que tiene, etcétera, ¿no? Bien. Así que bueno, sepan que están en mis oraciones, y bueno, ya nos volvemos a encontrar en otra actividad del Centro Leonardo Castellani. Muchas gracias. Gracias por estar siempre. Sos un amigo y un maestro nuestro. Así que un gran abrazo desde Santa Fe. Bueno. Y a la gente le decimos que también la audiencia. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar en 15 días con la última clase del curso, así que los esperamos. Saludos a todos.